venerable pan de maíz. Percibo el mundo angustiado. Los árboles caen, las aguas se ennegrecen, el aire se torna gris. El monstruo de mil cabezas, llamada televisión, se ha apoderado de todas las mentes. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. La preciosa lengua mexicana ya solo se escucha en bocas cansadas y opacadas, y un silencio profundo apaga los sonidos de la vida. Venerable pan de maíz. Venerable pan de maíz. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo estamos todos? Aquí ya, pues prácticamente a mitad de agosto, el mes del emperador Augusto, agosto, un mes icónico, y ya estamos pues más allá de la mitad del año ya. De hecho, junio es la mitad, julio, agosto, ya vamos para los finales. El tiempo vuela, corre. Y pues parece que estamos con un mundo al revés, porque el embajador de Israel en la ONU ya solicitó ahí que ya no se estén fijando tanto en los derechos humanos ahí en la Franja de Gaza, porque pues ¿para qué? Fíjense qué solicitud tan absurda, ¿no? Ya para ellos es normal que haya hambre, haya gente muriendo, niños, jóvenes, ancianos. Parece ser que la tendencia de ellos es acabar con ellos, y entonces ya dijo eso. ¿Por qué ya no le toman tanta atención a los derechos humanos en la Franja de Gaza? Los de la ONU, o sea, todos los países, todo el mundo. Otra que también nos llega ya del otro lado es que ya están viendo la manera de nominar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para competir por el Premio Nobel de la Paz. Imagínense. Por eso les digo que el mundo está al revés. Ya no es como antes. Lo que está pasando ahorita en Gaza, ahorita ya era para que muchos países hubieran ya roto relaciones con Israel. Nuestro país debería de haber dado el ejemplo. Muchos retirar embajadas, en fin, muchas cosas, porque es un genocidio que se está solapando. Al no hacer nada se está solapando por todos. Tenemos, por ejemplo, un papa. El papa debería de ir ahí y no salirse de ahí hasta que parara la masacre. Si es que al papa significa o representa algo. Pero no, nadie se mueve, nadie mueve un dedo. Salvo algunos grupos que por ahí se manifiestan, no hay más. Pues así están pasando las cosas. Pero bueno, vamos a cuestiones pues más propias de lo que es esta fecha icónica, la fecha de hoy, hace ya más de 500 años. Era
en el día 2 serpiente, en el día Omecoatl, en el día 2 serpiente, una fecha muy, muy venerable. La serpiente era un símbolo muy sagrado en los pueblos antiguos. Y entonces en un día 2 serpiente, en Tlaxochimaco Mestli. Tlaxochimaco Mestli quiere decir en el mes o en la veintena en que se ofrecen flores en esta veintena. Esta veintena también ya se celebraba en esos tiempos el Micailhuitl, el Micailhuitontli, la fiesta pequeña de los muertos, en la veintena de Tlaxochimaco. Pues en esta veintena y en un año Yei Cali Xihuitl, 3 casa, año 3 casa. Xihuitl es hierba, pero significa año también. Entonces, en esta fecha, en el día 2 serpiente, en la veintena, cuando se ofrecen flores del año 3 casa, una guerra civil que había durado 3 meses justamente, daba su fin, y uno de los grupos era vencido. El grupo de los mexicas, de los tenochcas, que así se llamaban también, mexicas, tenochcas, era vencido por otros grupos en esta guerra civil, pero sobre todo por los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas, que eran el grupo más numeroso, se unieron otros pueblos en esta lucha, pero los tlaxcaltecas eran la mayoría. Más de 75,000 guerreros tlaxcaltecas. Imagínense, los otros pueblos aportaban 5,000, 10,000, 20,000 guerreros, pero la gran mayoría eran tlaxcaltecas. En esta pelea que se dio, en esta guerra civil, en contra de los mexicas, y se liberaron de ellos en esta fecha. Se liberaron de ellos porque los mexicas habían impuesto un régimen, pues, de terror prácticamente en todos los pueblos que tenían sometidos. Les exigían, pues, cosas, impuestos que les daban, tenían que entregar lo que producía en cada región, cacao o jitomates o maíz, frijol, productos que elaboraban, por ejemplo, canastas, cestos, cuerdas, ropa, algodón. Todo lo que produjeran tenían que dar un impuesto a los mexicas que iban a recobrarlos. Y además de esto, también tenían que dar personas, tenían que dar jóvenes o más mayores de edad para que fueran destinados al sacrificio. Entonces, pues casi todos los pueblos estaban sometidos con este régimen. Pues es de terror, porque llegaban y exigían, imponían, salvo un pueblo que no se dejó someter. De hecho, fueron 2, los tarascos o purépechas, que no se metieron con ellos, y los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas, que tampoco se dejaron someter y eran acérrimos enemigos de este grupo de los mexicas. Y bueno, no hallaban la forma de cómo liberarse de ellos, de este terror que tenían impuesto en todo el Anáhuac. Y el pretexto fue la llegada de los hombres blancos y barbados que llegaron
del otro lado del mar. Llegaron ahí a las costas de Veracruz, bajaron y llegaron a una región que se llama Zempoala, en náhuatl, pero es una región totonaca. Ahí habitaban totonacas. Cuando llega Cortés a ese lugar, encuentra que justamente en esos momentos habían llegado los recaudadores de impuestos, y entonces están ahí los recaudadores, van los de Zempoala y le dicen: miren, ya llegaron estos y se van a llevar cosas que nosotros elaboramos, pero además se van a llevar cautivos, personas cautivas. Y entonces Cortés interviene y detiene este pago de impuestos. Detiene y no deja que se lleven a nadie ni que cobren los impuestos. Incluso hace prisioneros a estos que llegaron a nombre de Moctezuma a recabarlos. Y esto era una afrenta grande, o sea, enorme. ¿Cómo? O sea, jamás nadie se había atrevido a esto, ¿no? A impedir que los recaudadores cumplieran con su trabajo, con su misión. Era pena de muerte para ese pueblo, iba a ser invadido y todo. Pero Cortés hace esto. Al ver esto, los de Zempoala dicen: pues ¿quiénes son estos que tienen tal osadía de enfrentarse a los mexicas? Porque los mexicas son el poder enorme que tenemos encima de nosotros. Y cuando se convencen de que estos no le tenían miedo a los mexicas, aunque no eran muchos, eran arriba de 500 por ahí, más o menos, dijeron: bueno, pues ¿qué traen que no le tienen miedo? Y entonces les aconsejan a que pasen por un lugar, por una región, en donde habitan gentes otomís y tlaxcaltecas, o sea, a Tlaxcala, a esa región, que ahí va a encontrar a grandes opositores de los mexicas, el único pueblo que no se ha dejado someter por ellos. Los españoles llegan a Tlaxcala, primero son enfrentados y después entran en unión con ellos. O sea, Maxixcatzin, el rey de Ocotelulco, Xicoténcatl, el viejo ahí de Tizatlán, pues se unen, lo aceptan, y aceptan estar en unidad con ellos para avanzar hacia la región central, hacia donde está esa ciudad que le habían contado que existía en medio de un gran lago, Tenochtitlan. Y así lo hacen. ¿Qué hubiera pasado si Hernán Cortés llega con sus 500 y se atreve así a ir directamente hasta Tenochtitlan sin hacer alianzas con nadie ni nada, llegar y tratar de someter a los mexicas? Pues no lo hubiera logrado, sencillamente. 500 soldados no hubieran hecho absolutamente nada en contra de los miles del ejército mexica, más de 60, 70 mil soldados bien adiestrados. No hubiera podido hacer nada. Sin embargo, pues sí se pudo hacer, pero no fueron ellos. Fueron los tlaxcaltecas, junto con los pueblos que se aliaron con ellos, los que lograron vencer a los mexicas. Hay un mito que dice: no, llegaron los españoles y su armamento sofisticado y todo bien poderoso, y con eso lograron vencer a los mexicas. Y pues no es cierto. Las armas que traían los españoles, pues sí, eran de cierta manera un poquito mejores, pero no tanto. Traían arcabuces que disparaban unos perdigones que si le apuntabas a un lado, iba para el otro. O sea,
no tenían tan buena dirección. Y además, para volver a poner el otro tiro que le tenías que poner, tenías que meter la pólvora, luego meter el tiro y aprisionarlo bien, estar ahí sí un buen tiempo ahí, para luego volver a disparar. En ese tiempo ya te mataron, porque ¿qué le costaba al guerrero con el que estás peleando? Nada más sacar la flecha, engancharla y disparar. Ya disparó uno, inmediatamente ya tiene otra flecha en el arco y ya te está disparando a la otra flecha. Era casi instantáneo el disparo de las flechas, de los arcos y flechas. El arcabuz era muy lento. No era un armamento realmente fuerte, preponderante. Llevaron también unos cuantos cañones. Lo que más se hacían esos cañones era espantar con su tronido, pero no hacían más daño. Llevaban espadas, eso sí, eran un poco superiores a los macuawil que usaban los guerreros mesoamericanos, pero también tenían ventajas los mesoamericanos con el atlatl, que era un lanzador de dardos a distancia. O sea que estaban ahí más o menos a la par. Entonces los soldados españoles no hubieran podido nunca vencer a los mexicas, jamás. Lo que pasaba en Mesoamérica, y es un mito que se sostuvo por mucho tiempo, que se decía que Mesoamérica los pueblos eran pacíficos y eran todo lo mejor que podía existir en el mundo y no sé qué, y no era cierto. Aquí en Mesoamérica había pueblos y se estaban dando hasta con la cubeta. Rivalizaban en todo. O sea, había conquistas, había invasiones, había de todo. No era lo que se pensaba. Todos los pueblos, los mayas, todos estaban en lucha constante, o sea, tratando de ser los mejores, tratando de apoderarse de los mejores sitios. Cuando llegan los españoles se encuentran una región dividida, señoríos que están peleando unos contra otros, y uno de ellos que había logrado imponerse, pero imponerse a sangre y fuego, y sembrado pues el hambre, el terror y todo, a lo ancho y largo de todo el territorio que dominaban ellos, que no era también muy amplio, pero sí era grande. Y aprovechan el descontento, primero la rivalidad, porque los tlaxcaltecas, rivales de los mexicas, inmediatamente se unen con los españoles, y luego el descontento de los demás pueblos, que se van uniendo también a los mexicas y tlaxcaltecas, digo a los españoles y tlaxcaltecas. Llegan en una primera instancia, llegan hasta Tenochtitlan, de hecho los dejan entrar, se da ese encuentro en donde se encuentran Hernán Cortés y Moctezuma cara a cara. Después de la matanza de Cholula, claro, cuando saben de la matanza de Cholula, los mexicas dicen, bueno, pues ¿quiénes son estos que se atreven a agredir a la ciudad sagrada de la Náhuac? Y cuando llegan ahí, Moctezuma hacía todo lo posible porque Cortés nunca llegara, que se fuera, que se regresara, y Cortés les decía que no, porque Cortés había llegado a quedarse. Decía que no, que cómo iba a regresarse si venía en nombre de un rey que lo había mandado para entrevistarse con él, y tenía que hacerlo. Los españoles pues emprendieron esta marcha, pero ya apoyados por los tlaxcaltecas, pues ya un poquito más envalentonados, porque venían con miedo también. Ese mito de que los mexicas le tenían miedo nada más a los españoles, pues sí es cierto, pero también los españoles pues iban con miedo. O sea, eran 500 españoles contra un ejército enorme, en un territorio desconocido, y se enfrentan cara a cara a Moctezuma y Hernán Cortés, y lo que más manifiestan ambos pues es desconocimiento, es miedo, es temor, es no saber qué es el otro.
son dos mundos que se están encontrando ahí, dos cosmovisiones, dos formas de observar el mundo, la naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, todo. Dos conceptos diferentes de la realidad que no se van a entender. Sencillamente no se van a entender. Lo que sí van a hacer, va a ser Moctezuma, por ejemplo, sí invitarlo a pasar, ya no le quedaba de otra, y todo, pero nada más, en el plan supuestamente amistoso que llevaba Hernán Cortés hasta ese momento. Así lo dejaba ver. Sabemos que no. Sabemos que los que habían llegado eran un grupo de aventureros, o sea, no eran ni siquiera soldados, eran un grupo de aventureros ansiosos de riqueza y de ganancias, de oro, que era lo que más querían, de poder. Todo eso querían, como fuera, conseguirlo como fuera. Eran ellos. Y pues en primera pues no sabían combatir bien, o sea, no eran soldados, les digo, eran aventureros. Llegan, empiezan a cometer errores. Cortés comete el error de secuestrar a Moctezuma, luego se va a enfrentar a Narváez. Cuando regresa, uno de sus soldados y comete otro error, comete la matanza allí en el Templo Mayor. Comete la matanza, y entonces, pues cuando llega Cortés, regresa, ya no es bien visto, ya había confrontación con los mexicas. Y entonces, viendo esta confrontación, viendo esta belicosidad de esta gente, tratan de hacer algo. Otro error que cometen es que matan a Moctezuma. Otro error. ¿Por qué? Porque según, la historia, hay una historia que nos cuentan, que dicen que sacaron a Moctezuma para que calmara a la gente y que la gente lo apedreó. Eso no es cierto. O sea, jamás, mientras fuera Tlatoani, jamás ni siquiera osaban levantar la vista a mirarlo, ni a responderle, ni nada. O sea, eso no fue cierto. Ellos le dieron muerte a Moctezuma, allí adentro donde estaba secuestrado. Y luego, ya habiéndole dado muerte y todo, pues deciden huir. Y al ir huyendo, pues son descubiertos, y al ser descubiertos, pues son atacados. Matan a muchos españoles, también a muchos tlaxcaltecas que estaban ahí con ellos, salen huyendo y se van. El llamado episodio de la noche triste, que esa fue la noche alegre de los mexicas, ¿no? Cuando salieron huyendo. Incluso los mexicas pensaron que ya se iban y que no iban a regresar jamás. Mandaron hicieron un llamado a los tlaxcaltecas, los invitaron, le dijeron: acaben con ellos, si acaban con ellos, nos unimos y formamos un solo grupo nosotros y les damos todo lo que quieran. La mitad del imperio que tenemos, de los pueblos que tenemos juzgados, se los damos a ustedes. Pero los tlaxcaltecas pues no se la creyeron, pues ya conocían también a los mexicas, no iban a confiarse tan fácilmente, y decidieron seguir aliados con los españoles y apoyarlos. Los españoles hubieran acabado ahí si los tlaxcaltecas hubieran decidido acabarlos, los que llegaron todo maltrechos y malheridos, ahí se hubieran borrado y ya. Hasta otra expedición, porque iban a seguir expediciones. Si Cortés hubiera muerto con todos sus soldados, hubiera habido años después otra expedición mejor armada, más bien hecha, que iban a llegar a ser pues lo que Cortés intentó y logró cuando llegó.
Lo logró porque no fue él el que lo hizo realmente. Fueron los tlaxcaltecas y los pueblos que se les unieron. Planearon bien cómo sitiar a Tenochtitlan, construir bergantines, en fin. Le quitaron el agua que bajaba de Chapultepec, tumbaron el acueducto, en fin, hicieron una estrategia bien hecha, de tal manera de pelear ya con todo para vencer a los mexicas. Un gran amigo que tuvieron para esta pelea fue la gran epidemia de viruela que asoló Tenochtitlan en lo que los españoles estaban recuperándose en Tlaxcala. En Tenochtitlan estaba pasando esta gran epidemia y estaba matando a mucha gente. Fue parte también de esto. Entonces sitian a la ciudad y inician las hostilidades. Y son los tlaxcaltecas quienes cuerpo a cuerpo, macuahuitl contra macuahuitl, flecha contra flecha, lanza contra lanza, quienes vencen a los mexicas, junto con los pueblos que se les aliaron. Los españoles también llegaban a espantar con sus caballos, con los tronidos de sus cañones y todo, y luego salían huyendo. Pero la pelea feroz, cuerpo a cuerpo, la sostuvieron los pueblos mesoamericanos. Una guerra civil de tlaxcaltecas, texcocanos, huejotzincas, cholultecas contra los mexicas. Pero vamos a un lapso de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabías que el limón es un antibiótico natural rico en vitamina C que actúa contra las infecciones respiratorias? Lo puedes tomar con té o bebida endulzada con miel. También puedes servir un limón entero junto con la cáscara. Salud comunitaria para todas y todos. Visita la radio en su versión digital. www.fmcholoyan.org.mx. Noticias, historia y cultura. Ya viene amaneciendo, la luz ya nos alumbra. Abuelita, cuéntame una historia. Siéntate a mi lado, toma tu atole y tu taco para desayunar, que hoy una historia te voy a cantar. Xuiques motlali, tiquis moatu, talmasalus, tiquis moatu, panachistintzacuicas munagua. Acompáñanos a compartir el sentir de nuestra identidad. Historias campiranas, música, charla y recuerdos. Pati León te espera todos los miércoles a partir de las 9 de la mañana por la XHSBE 107.1 FM. Como el candor de una rosa. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz.
Bueno, pues regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Y ya. Esta fecha, 13 de agosto de 1521, año 2 serpientes, la veintena cuando se ofrecen flores, año 3 casa, 13 de agosto de 1521, es un parteaguas. No se conquista México, México no existe, o sea, no es la conquista de México. México no existe en este tiempo. Existen señoríos ahí peleándose unos con otros. México como país, como nación, no. Y justamente esta fecha es el inicio de la construcción doloroso de esto que llamamos México. Al día siguiente, como dicen, un día después, hay las dos cosas. Hay derrota y llanto, y hay alegría y júbilo y festejo. Los que son derrotados, pues lógico, pues tienen esto, o sea, pero los que vencen, pues es júbilo, sobre todo los pueblos que ya dejaron de mandar víctimas para el sacrificio, tener que dar lo que producen, lo que hacen, sus artesanías y todo, ya no tenían que darlos forzosamente a alguien que se los exigía. Se terminó todo eso. Los tlaxcaltecas se deshicieron de su rival, los vencieron, y ya vencedores fueron reconocidos como señores, no nada más por los españoles, por el rey mismo, el rey de España. Les mandaba sus títulos a todos los que pelearon. Y también se reconoció a la nobleza mexica, también se les reconoció. Y también se sostuvieron sus rangos. Las hermanas de Moctezuma, de Cuauhtémoc, todos se sostuvieron. Se inició un proceso complejo. Estas gentes, los españoles que llegaron, que eran aventureros, ambiciosos y todo, pues vieron la oportunidad de ver cómo empezarse a hacer de riquezas, cómo empezar a ver, bueno, que Hernán Cortés sobre todo, los que lo siguieron decían, bueno, ¿y ahora qué me toca a mí? ¿No? Sucede que no era tan fácil. No era tan fácil porque le preguntaban, mantuvieron vivo, por ejemplo, a Cuauhtémoc un tiempo para ver si les decía dónde estaba el tesoro de Moctezuma. Sucede que el tesoro de Moctezuma era lo que recababan de los pueblos, y como ya no había recaudación, ya no había tal tesoro. Y los tesoros que acumulaban los mexicas eran más jade, plumas preciosas, pero no oro. Y así las contradicciones se venían dando. Los tlaxcaltecas, ya dueños de su territorio, empezaron a pelear también prebendas. ¿Bien? También dijeron, bueno, ¿y a mí qué me toca? Igual. Y les dieron un enorme territorio. El territorio de Tlaxcala, que se convirtió en arquidiócesis, daba hasta las costas del Atlántico y hasta las costas del Pacífico. Era enorme la arquidiócesis de Tlaxcala. Era pues, muy grande. Eso, les reconocieron, les permitieron montar a caballo. A todos los demás pueblos se los prohibieron, pero a los tlaxcaltecas no. Se los permitieron, en fin, y empezaron a hacer luchas de conquista junto con los españoles. Los españoles empezaron a caminar, como se llamó, o como se llamaba en esos tiempos, tierra adentro. Tierra adentro era un camino que se prolongaba así al norte, norponiente, un camino que nunca terminaba, porque avanzaban y avanzaban y avanzaban y nomás no se acababa la tierra,
seguía y seguía y seguía la tierra. Claro que estaba lleno de gentes, ya no gentes como las que encontraron allí en el centro, eran gentes muy belicosas, los llamados chichimecas que estaban en el norte. Y entonces le dicen a los tlaxcaltecas, pues vamos a conquistar ese territorio. Pero los españoles pues eran pocos, eran unos cuantos. Y entonces son tlaxcaltecas los que van a conquistar el norte del territorio. Son tlaxcaltecas los que van a construir esto que llamamos la Gran Nación de México. Van a conquistar y a fundar ciudades, villas, pueblos, hasta allá, hasta Norteamérica, las de California, todos esos estados. Hay algunos pueblos que todavía ostentan el nombre de Tlaxcala. Se van junto con los españoles a pelear, a vencer, a fundar. Y son ellos, los grandes conquistadores y constructores de México son los tlaxcaltecas. No en vano, tiempo después, varias décadas después, 1570 y tantos, 60 y tantos, salen de Tlaxcala 400 familias a poblar los territorios ya conquistados por ellos, allí en el norte. Se van y llegan y van a poblar, van a hacer poblaciones en esos territorios. Entre ellos, por ejemplo, Saltillo. Saltillo se llama así porque llegan ahí los tlaxcaltecas y llegan a hacer los tejidos, los telares de Saltillo, que conocemos mucho, las cobijas, los zarapes y todo. Y por eso se le queda así ese lugar como Saltillo, pero esos zarapes de ahí de Saltillo son los zarapes tlaxcaltecas, que hasta ahí llegan. Y también se van al sur y también van a pelear allí. Llegan lejos en el sur los tlaxcaltecas, Nicaragua y todo eso. Van los españoles, van los tlaxcaltecas, se les unen algunos otros grupos y también van a sembrar raíz ahí, como podemos decir. Guatemala, Nicaragua, muchos pueblos tienen nombres náhuatl porque los tlaxcaltecas pues hablan náhuatl y les ponen esos nombres. Y también se van parte de Acapulco una flota de unos barcos. En 1565 parten hacia las Filipinas, más o menos unos 500, 600 tlaxcaltecas, unos 20 españoles, en unos barcos, en unos veleros, se van a conquistar las Filipinas. Y vencen, llegan y vencen. Después, en 1582, nuevamente un grupo de samuráis japoneses llegan, someten a Filipinas y nuevamente el rey manda a tlaxcaltecas a que vayan a reconquistar a las mismas Filipinas en 1582. Son los tlaxcaltecas los que realmente construyen esta nación. Son 300 años en los que esta nación no se llama México, se llama la Nueva España. Así le ponen ese nombre. Pero en realidad están construyendo un país doloroso, o sea, con grupos. Los españoles que siguieron llegando después llegaban a lo que venían, a saquear. Y es lo que hicieron. O sea, llegaron a saquear, a someter. Allá en España se decía, vamos a hacer la América. Vamos a hacer la América era llegar, agarrar todo lo que pudieran y regresarse, hacerse de riquezas. Llegaban sobre todo a gobernar, porque los mandaban como los oidores, los grandes oidores, los que gobernaban, los que llegaban a mandar. Los virreyes, cada tiempo mandaban un virrey nuevo y era de español.
Cuando terminaba su cargo se regresaba a España, ya lleno de riquezas, y mandaban otro. Y los criollos que habían llegado antes y que estaban acá, pues ya no les empezó a gustar, porque a ellos no les gustaba que no les dieran cargos políticos, ni la riqueza que acaparaban los españoles peninsulares. Y entonces empezó a haber descontento en ese aspecto. Los españoles peninsulares llegaban y no respetaban jerarquías. Si no respetaban a los criollos, pues no respetaban tampoco a las demás castas que se formaron. Los mestizos, los indígenas, los negros, los mulatos, en fin, todas las castas que hubo, pues para ellos eran lo mismo, eran gente de los que se había que aprovechar lo más que se pudiera. Pero vamos a otro lapso de mensajes y regresamos a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Las actividades cotidianas en las niñas, niños y adolescentes, tales como desayunar, asearse, asistir a la escuela, recibir clases por parte de los profesores, hacer tareas tanto escolares como familiares, jugar, asistir a eventos culturales que fomenten la formación de valores humanos, son actividades que realizan día con día. Actividades que una niña, niño o adolescente vive como parte de una protección por amor natural que le muestran sus progenitores. Todo ello, un ejemplo claro de ejercicios plenos de los derechos inherentes al ser humano, por lo que lo toman como algo natural. Pero, ¿te has puesto a pensar en qué pasa con las niñas, niños y adolescentes que no cuentan con todo lo anterior mencionado? Quienes no cuentan con ello están viviendo sin duda una violación a sus derechos, porque tú como niña, tú como niño, tú como adolescente, tienes derechos tales como el de tener un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Visita la radio en su versión digital. www.fmcholoyan.org.mx. Noticias, historia y cultura. Abuelita, ¿este hospital es nuevo? Sí, mijita, este es nuevo. En el ISSSTE, con el nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad en Torreón y la Clínica de Medicina Familiar de Especialidades en Pachuca, más familias mexicanas recibirán mejores servicios, atención de calidad, digna y oportuna. ¿Cómo te sientes, abuelita? Como nueva, mijita. ISSSTE, trabajo fuerte para atender al derechohabiente. Gobierno de México. Se buscan artistas, poetas, vecines, argüenderos, revoltosos, transeúntes, mitoteros y cualquier otro mensaje para compartir. Perifoneo, Prieto Popular. ¡Voces vecinas! ¿Qué pasó, mis dioses? Somos una red por la identidad de nuestros territorios a través del arte, experiencias, pensamientos y recuerdos de las comunidades. ¡Por la digna rabia y el amor! Todos los domingos de 4 a 6 por la XHSBE en la 107.1 de FM. ¡Pochololan Radio Comunitaria! Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Regresamos
a Venerable Pan de Maíz. Cuando los tlaxcaltecas, la nobleza tlaxcalteca se viene a vivir a Tlaxcalancingo, la nobleza de Contla, exigen eso, exigen prebendas, todo lo que les estaban dando. Exigieron territorio en Cholula y se los dieron. Y es donde está hoy Tlaxcalancingo. Y exigieron todo lo que se les permitía, lo que deberían de tener. O sea, cualquier cosa que se les negara a los tlaxcaltecas, sobre todo por autoridades que desconocían, inmediatamente exigían ahí al rey, le exigían que eso no se permitiera. Por eso Tlaxcalancingo se convirtió en un nicho, en un nicho cultural, porque preservó su identidad indígena tlaxcalteca desde entonces, no permitió otra cosa. Y esta dolorosa creación de un país, estos dos mundos que se encontraron violentamente, pero que después se tuvieron que unir, este sincretismo que tenemos. Hoy tenemos un país en donde veneramos a unos dioses que no son nuestros, que vinieron de otro lado, pero ya los aceptamos. Y tantas cosas más, productos que llegaron del otro lado del mar, arquitectura, conocimientos, muchos elementos, frutos que desconocíamos. Hoy no tuviéramos la riqueza culinaria y cultural si no hubiera sido porque llegaron esos productos del otro lado. Y tenemos una riqueza gastronómica enorme por todo ello. Por ejemplo, de lo que hoy se habla mucho de los chiles en nogada. No existieran los chiles en nogada si no hubiera la nuez, por ejemplo. La nuez vino de allá, de Europa. También la manzana, el durazno, la granada. Entonces, pues imagínense, es todo un sincretismo cultural, religioso que tenemos. Esta creación de la nación y esta conquista que inició en 1521 continúa. Hay pueblos que aún se resisten y están en muchos pueblos en México, o sea, aunque usted no lo crea, se resisten aún a esta invasión cultural del hombre blanco, podemos decir, española. Y todavía pues se suben a los cerros y hacen sus ceremonias. Hay peleas, hay luchas. Ahorita el padre de Cuetzalan ya recurrió al arzobispo porque él quiere prohibir que los danzantes entren a la misa, a mitad de misa, a danzar. Y dice esto ya que no sea. El arzobispo lo apoya, pero allí en Cuetzalan los que mandan son las gentes del pueblo. Y ellos entran y danzan a media misa. Esta conquista continúa, persiste, pero es ya una conquista de ambos lados, porque tanto los que se sienten españoles están aceptando las cuestiones que encontraron aquí, y nosotros que estamos de cierta manera también aceptando muchas cosas que llegaron del otro lado. Y así es. Esta nación México pluriétnica, pluricultural que tenemos, está en esa batalla. Hay gente que reniega de las comunidades, hay discriminación, hay odio, hay muchas cosas, hay apropiación de recursos, y hay gente que no, hay gente que dice no, hay que reconocerlos, hay que darles sus derechos, sobre todo a las comunidades indígenas, y hay que ver el valor cultural que tienen, y las lenguas, y el arte que producen y todo. Entonces están estas dos variantes por todos lados. Están resistencias y están gente que está entendiendo. Pero es difícil y es doloroso también. O sea, esta caída de México de Tenochtitlan el 13 de agosto de ese tiempo, les digo, ahí inició esta conquista y continúa.
Cuando llegó la época de independencia, los tlaxcaltecas que tenían muchas prebendas, que tenían muchas ventajas, llega la independencia y todo se vuelve al revés. Ahora los tlaxcaltecas se dice que son los traidores, pero son traidores a nada, porque no existía esa nación que se estaba justamente nombrando. Cuando se declara la independencia, se busca darle nombre a esta nación que se quiere construir, que se ha venido construyendo. Nada más cambiarle de nombre, quitarle lo de Nueva España y ponerle otro. Y se decide por el de México. Se pudiera haber decidido también por el Tlaxcala, o Cholula, o Huejotzingo. O sea, cualquiera de ellos pudiera haber sido. Se decidió por el de México y ya, así se quedó. Pero está en esto. Y estas negaciones, estas resistencias que tenemos todavía, y todas estas luchas internas que tenemos como nación, que todavía estamos sometidas a ellos, es lo que nos hace ser lo que somos ahorita. Y significa muchas más cosas. Este 13 de agosto, este día, 2 serpiente de la veintena de cuando se ofrecen flores. Si hubiéramos seguido con esas fechas y con ese calendario, pues estaríamos en otra situación, en otra alternativa. Imagínense que se hubiera declarado, como en la colonia todavía se preservó mucho el náhuatl por mucho tiempo. Después se declara el español, pero se hubieran declarado a las dos como lenguas nacionales y se hubieran preservado. Y luego las otras lenguas, todas las demás lenguas que tenemos, que también se preservaran y se hablaran y se escribieran libros de ellos y todo. Pues nuestra riqueza sería enorme. Pero pues estamos así y ni modo. Estamos en este México que aún se está construyendo, que aún está siendo saqueado y que aún debemos nosotros de impedir, porque además de que se impuso con esta pelea y esta invasión de Europa para América, se impuso en esos tiempos ya las raíces de lo que hoy estamos sufriendo, que es el sistema capitalista. Pero bueno, esas ya son otras cuestiones. Mientras, pues ya Venerable Pan de Maíz llega a su fin por este día. Espero que les haya gustado el programa y pues nos estaremos viendo aquí en Chololan Radio, la radio comunitaria, con la transmisión desde Tlaxcalancingo, la antena en el Zapotecas y los controles al mando de Pati León, que aquí la tenemos con nosotros. Nos vemos dentro de 8 días, si así lo quieren los hados del destino. Hasta luego y pues buenas suertes. Son las 3 de la madrugada. Son las 3 de la mañana. El frío es intenso. La temperatura ha descendido a menos 5 grados. La mayoría están dormidos. La fogata crepita tenuemente. En medio de la oscuridad se dibujan los entornos de los pinos, coronados por la noche estrellada. Abajo, un mar de oro resplandece y el viento helado se desliza suavemente, acariciando la piel de la gran señora Matalcuey, la montaña de las faldas azules. Escuchaste El Venerable Pan de Maíz. Nos encontramos la próxima semana.